buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy tenemos el debut oficial en este canal, no en otros términos, no, por favor, del profe Goro, que nos va a estar acompañando. Casi profe. Bueno, todavía faltan materias. Y sobornar al que te tome el final. Materia metálica, materia verde. Perfecto. Materia gris ha faltado. Además también, claro. todo de todo. Nos va a estar acompañando en esta nueva sección donde vamos a estar analizando discos y canciones, ¿sí? Que traten de temas históricos, justamente. Y hoy elegimos comenzar con, creo yo, quizás el mejor álbum o uno de los mejores álbumes de la discografía de los estadounidenses, Iced Earth, ¿sí? Estoy hablando del disco editado en el año 2004, The Glorious Burden, ¿sí? Que trata de varios hechos históricos de la historia política en general, ¿sí? Pero se centra más en aspectos estadounidenses, ¿sí? Como por ejemplo la guerra civil, la declaración de independencia, y ese es el tema que vamos a abordar hoy, porque va a ser imposible abordar todo el álbum, porque también trata del Barón Rojo, el famoso aviador de la Primera Guerra Mundial, de Atila, ¿sí? La guerra entre romanos y los hunos, batalla de Waterloo, ¿sí? en el territorio belga. Bueno, nos haríamos un programa de 3 días más o menos, así que nos vamos a concentrar en que... Y bueno, vamos con la independencia yankee, ¿no? Para este inicio, lo que más ocupa el disco. De lo que debo decir, cuando íbamos proyectando la previa de esta sección, es un género muy culto a su manera el metal. Pues indaga mucho en la literatura, en la historia, no sé, bueno, en el arte, como veíamos con el capítulo sobre el Bosco. Exactamente, sí, la verdad que somos discriminados injustamente, creo yo, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, históricamente es tiene abordajes muy interesantes, ¿no? Desde lo histórico, como decís, de la literatura, esoterismo y demás. El disco empieza con un fragmento del himno de Estados Unidos, Star Spangled Banner, y después ya pasa al tema en cuestión, Declaration Day, que es una letra un poco que presenta ese escenario de, según las perspectivas de ellos, necesidad de independencia. ¿Qué nos puedes contar de todo este escenario de independencia? A ver, sí, se mezclaban muchas cosas, ¿no? Últimamente hay también algunas corrientes historiográficas que ponen un poquito en cuestión, digamos, la idea de que esta revolución independentista norteamericana, si realmente fue tan revolucionaria, por así decir, o no. Decir que no hay tanto metal dedicado a la independencia latinoamericana, entonces ahí podríamos hacer una comparación interesante. Pero, a ver, es cierto que la independencia norteamericana está enmarcada en un ciclo de revoluciones, de lo que se conoce como revoluciones burguesas. O sea, aunque usted no lo crea, querida espectador, hubo momentos donde capitalismo y liberalismo eran palabras revolucionarias. Y qué sé yo, en su momento algunos de los personajes implicados en este proceso de guerra de independencia eran el equivalente en su tiempo del Che Guevara, ¿sí? Verdaderamente había un cierto por lo menos replanteo de algunas relaciones sociales. Ahora, hay una particularidad. Las famosas 13 colonias que declaran la independencia y se convierten en Estados Unidos tienen la característica especial de que, esto creo que lo dijo Alexis de Tocqueville, formaron como una especie de capitalismo en estado puro que no tuvo que derribar al antiguo régimen como sí tuvo que hacer, supongamos, la Revolución Francesa. O sea, en Francia, bueno, nació la burguesía, en algún momento el medioevo, para decirlo así muy ampliamente. Claro, se fue ampliando, acumulando poder, tuvo una relación a veces más armónica con la corona, esto, lo otro, y cuando se sintió con más fuerza de la aristocracia, se lanzó a la conquista del poder político. En las colonias norteamericanas lo que pasó, en especial en el pedacito de Nueva Inglaterra, el actual noreste norteamericano, ¿no? En lo que es Boston, que fue uno de los epicentros de la revolución, Pensilvania, New Hampshire, Vermont. Bueno, de hecho ahí hay un tema, uno de los temas del disco, pues está como mezclado, digamos, ¿no?
no me acuerdo si es el track número 7 u 8, el 8 creo que es, trata sobre el campo de batalla, que es donde llevó adelante Washington, digamos, esta guerra, su parte de guerra, ¿sí? El Valley Forge, que si la memoria no me engaña, es en Pensilvania, justamente. Por ese lado, sí. En Pensilvania me digo que fue una base de operaciones de los independentistas. Y el primer tramo de la contienda se desarrolla sobre todo en el norte y después se incorpora también una serie de operaciones en el sur, en lo que es Georgia, las Carolinas. Como que a grandes rasgos, digamos, empieza a haber descontento en las colonias, en torno a Boston y alrededores, y la represión británica termina yendo a una escalada que se convierte en una guerra abierta, que termina llegando a una situación de tablas en el norte, y después cuando desde el sur la corona intenta una contraofensiva para destrabar la situación, fracasa, y con la rendición de Yorktown en Virginia en 1781 termina, digamos, la fase de operaciones militares, que 2 años después termina en el tratado donde el Reino Unido reconoce la independencia del nuevo país. Bueno, ahora la particularidad del noreste yanqui es esta cuestión de que ahí nació una sociedad que, como decía el economista e historiador Samir Amin, historiador egipcio que analizó bastante la cuestión, se dio una de las pocas veces donde hubo el ideal de la sociedad capitalista, de la pequeña comunidad de artesanos y manufactureros libres, en una comunidad de iguales, casi que se logró ahí, en ese lugar donde estaban estos puritanos que vemos a veces en las series haciendo caza de brujas y otras cosas muy de avanzada, ¿no? Totalmente. Pero bueno, donde efectivamente sí, o sea, vos y yo podíamos ser vecinos, nos conocíamos porque eran pueblos chicos, vos te dedicabas a tu oficio, yo al mío, y estábamos en una comunidad ideal, en una comunidad calvinista, o digamos de una de estas sectas puritanas derivadas de la Reforma Protestante, otro tema del que daríamos para hablar, que establecía una sociedad en ese sentido muy democrática, también muy temerosa de Dios y muy estricta en su moral, o sea, un lugar aburridísimo, como posiblemente pensaría un gran norteamericano como fue Mark Twain, autor de la frase "todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda". Claro. Sí, gran pensador. Un líder para todos nosotros, una especie de hermano mayor. Absolutamente, absolutamente, total. Bueno, esas comunidades, digamos, desarrollaron un sentido muy fuerte de la autonomía y de la libertad individual. Y este sentimiento de libertad individual es una de las bases del pensamiento liberal, que en el siglo XVIII, época del iluminismo, época de revoluciones liberales, empieza a convertirse en una cuestión muy fuerte, una necesidad. Estas colonias tuvieron durante gran parte de su existencia, durante el siglo XVII, bastante libertad en la medida que la corona, en ese momento inglesa, después británica, como que no intervenía tanto en los asuntos. Pero en el siglo XVIII va a cambiar un poco el escenario, porque en el siglo XVIII hay una serie de guerras protagonizadas fundamentalmente por Gran Bretaña y Francia, que digamos que en la historia europea hasta 1900 eran Tom y Jerry. Iba a decir el Boca River. Claro, un Boca River, un Belgrano Talleres, el clásico que vos Newell's Central, ¿no? Porque claro, eso representa. Absolutamente, sí. Entran en varias guerras por la hegemonía mundial, básicamente una hegemonía que detenta el Reino Unido a partir de principios del siglo XVIII, y Francia estaba ahí pulseando. Perdón, paréntesis también. Sí, ya que tocamos el disco entero, hay un tema, como recién mencioné, Waterloo, ¿sí? Que se hace, digamos, el escenario de la guerra, es a unos kilómetros al sur del hoy Bruselas, ¿sí? Y sí, la guerra consistió en Napoleón versus Inglaterra, Alemania y Holanda, si la memoria no me engaña, ¿no? Sí, Waterloo ya era una coalición de toda Europa específicamente contra Napoleón Bonaparte. Contra Napoleón, exactamente. Pero sí, todas las guerras napoleónicas e incluso de la Revolución Francesa, que eran el prólogo, también eran grandes guerras donde los principales protagonistas eran Gran Bretaña y aliados de un lado y Francia y aliados del otro, con los aliados pasando de un bando a otro según el momento. Sí, paréntesis esto, simplemente para sostener lo que decía el profe. En otro momento hablaremos de Napoleón largo y tendido. Por supuesto. En fin. Bueno, una de estas guerras es
Guerra de los 7 años, ¿sí? Que le pusieron así en un momento donde ya se habían quedado sin nombres medianamente originales para poner. Una guerra que empezó en 1756 y para todos aquellos que hayan aprobado primer grado podrán deducir que terminó en 1763, es decir, 7 años después. Uno de los escenarios y un poco uno de los lugares que detonaron el conflicto fue el escenario de las colonias norteamericanas, tanto de Gran Bretaña como de Francia. Gran Bretaña en una franja que iba desde lo que hoy es Maine, en Estados Unidos, más o menos hasta Georgia, ¿sí? El noreste, la franja del Atlántico, contra una Francia que dominaba lo que hoy es Canadá y que seguía prolongándose a lo largo del valle del río Mississippi. Había, digamos, era una frontera imperial, una frontera entre imperios coloniales que tarde o temprano iban a chocar. O sea, una posible chispa que hiciera reventar todo era el escenario norteamericano. Bueno, esta guerra se pelea no solo en suelo de lo que hoy es América del Norte, sino en todo el mundo, al punto que Winston Churchill, alguna vez que hizo historia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, dijo que la verdadera Primera Guerra Mundial fue esta guerra de los 7 años, ¿no? Por esta cuestión de que las potencias europeas peleaban en Europa, también peleaban en América del Norte, en el Caribe, en la India. O sea, eran imperios que peleaban en casa, pero también en todas sus fronteras coloniales, ¿sí? O sea, la guerra iba a todo el mundo. Y es una característica en realidad de las guerras europeas desde el 1500, vamos por una fecha aproximada, en adelante, por el hecho precisamente de esto de la expansión ultramarina de los países europeos, la conquista de América, la búsqueda de nuevos espacios, de colonias, etc. Ahora, si la guerra empieza a crecer en esta dimensión global, entonces el presupuesto empieza a ser mayor, porque tenés que mantener en pie una marina de guerra, tenés que financiar tropa que vaya a las colonias, tenés que financiar expediciones, tenés que mantener tropa, contratar mercenarios, sobornar enemigos, ¿por qué no? Etc. O sea, la guerra empieza a ser un asunto presupuestario importante y la de los 7 años no fue la excepción. La guerra termina con una clarísima victoria británica. Inglaterra impone su hegemonía en la India, o sea, echa a la competencia francesa o la reduce al mínimo, impone su ley sobre los estados de la India y empieza abiertamente el periodo colonial indio, pero bueno, es otra historia. Echa a los franceses de casi todo el Caribe y en América del Norte les come lo que hoy es el Canadá y todo ese valle del Mississippi. O sea que Norteamérica se queda para los ingleses, hacen capote. Pero ¿cuál es la contra? Que había que pagar la cuenta. Entonces la corona británica lo que decide hacer es empezar a presionar más fiscalmente a unas colonias que antes medio que las dejaba a su libre arbitrio. Y empieza en la década de 1750 y de 1760 una serie de impuestos, de las Act, como dicen los británicos, yo lo estoy traduciendo literalmente, las actas quizá no es la traducción exacta, pero bueno, le empiezan a poner impuestos a, no sé, por ejemplo una muy famosa fue el impuesto al sello. Cualquier documento que se escribía en las colonias, si iba con sello, pagaba impuesto. Y los colonos esto no les gusta porque dicen, bueno, nos están poniendo cada vez más impuestos, impuesto al consumo de esto, al consumo del otro, a la producción, exportación, importación, pero nosotros no tenemos representación en el Parlamento británico. O sea, claro, se empieza a ver como una relación unilateral, desigual. Y esta cuestión de los impuestos empieza a ser uno de los factores decisivos para que vayan haciendo una corriente que dice, bueno, acá como mínimo hay que replantear la relación y que en el proceso se va a radicalizar al punto de exigir la separación y la independencia total. Un episodio famoso, justamente, que ya pasado el año 1770 empieza a haber una serie de eventos que desembocan en la guerra y en la declaración de la independencia, es el Boston Tea Party, el motín del té de Boston, en una traducción. Y que podríamos ligarlo, no podemos pasar por alto, yo sé que todo el público está esperando este momento, claro, sí, la invasión al Capitolio, John Schaffer, líder, fundador, compositor de Iced Earth, ingresó a la toma del Capitolio, ¿sí? Y hoy se mantiene prófugo
Yo me acuerdo cuando aconteció eso, cuento una intimidad. Me acuerdo que creo que fue el segundo video donde aparece John Schaffer casi en un primer plano. Yo me quedo mirando, digo, ¿cómo se parece a John Schaffer ese hombre? Después lo vi 2 o 3 veces más, digo, no, pará, ese es John Schaffer. Claro, y después empecé a como atar cabos, ¿no? Sutiles declaraciones que tuvo John Schaffer a lo largo de su trayectoria, con toda una cuestión muy patriótica y demás. Incluso este álbum que estamos hablando, ¿sí? Que toca estos temas. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué es eso? Y bueno, el Boston Tea Party fue un acto de rebeldía, de desobediencia fiscal de los colonos. A ver, estas imposiciones de impuestos, valga la redundancia, disculpe querido público. Después nos quedamos sin palabras, ya después de mucho tiempo no tenemos más que decir, no tenemos variedad, digamos, ¿no? Claro, se cuesta un poquito a veces. Esto es YouTube en vivo. ¿No? Absolutamente, claro. Vivo sobre todo. Claro. Vivo, ni en vivo, es vivo, estamos vivos. Nada. Exactamente. Sí, hasta ahí. Sí. Bueno, todas estas, digamos, cargas impositivas que ponía la corona británica, por lo general después de un tiempo eran derogadas por la resistencia y el descontento de las colonias. Había una pulseada que empezó a definirse a favor de los colonos, pero la corona decía, bueno, está bien, saco este impuesto pero pongo otro. Uno de esos impuestos era a la importación de manufactura, porque la idea era que las colonias consumían lo que se producía en la metrópoli. Entre otras cosas, el famoso té británico, que sacaban la materia prima de Asia, de la India, lo llevaban a las islas, ahí se le daba el proceso necesario y después se vendía en las colonias americanas. Ahora, creo que fue hacia la Navidad de, me parece, de 1773 o 74, por una vez estoy medio flojito con la fecha, pero como acto de desobediencia, un grupo ya de colonos partidarios de esta resistencia fiscal, se metieron en el barco donde estaba el cargamento disfrazados de indios, esto en la ciudad de Boston obviamente, y tiran ese cargamento al mar para que no sea justamente introducido y para que no pague impuestos. ¿Sí? Es un acto de rebelión fiscal, de desobediencia, muy vinculado a todo esto, o sea, el movimiento, digamos, del abanico que tomó el Capitolio ahora hace poco, donde estaba Schaffer, entre otros. Sí. Reivindica mucho esta cuestión, ahora que también se habla de la nueva derecha, los libertarios y demás, de la desobediencia fiscal contra el Estado, y es un elemento de algunos sectores del Partido Republicano de Estados Unidos. Estaba el Tea Party, que dirigía Sarah Palin, que en 2008 era la candidata a vicepresidente de los republicanos. Sí. Ahora, vale establecer la diferencia. Una cosa es rebelarte contra los impuestos que te cobra tu propio gobierno cuando ya sos una nación independiente en un escenario donde podemos discutir que por lo menos el capitalismo está atravesando cambios muy fuertes, para decirlo de manera moderada, muy moderada, claro, para no hablar, digamos, de crisis terminal, yendo a un extremo. Y otra cosa, digamos, es esta cuestión de que, si bien era de una necesidad económica inmediata, estaba mediada por toda una filosofía, que era el iluminismo, sobre la libertad individual frente a la unilateralidad de las monarquías absolutas europeas. Entonces, la gente del Tea Party actual invoca el Tea Party de 1773, pero el Tea Party original tenía unas miras un poco más rebeldes. ¿Okay? Esto ahora es más una cosa mezclada con grandes empresas que no quieren pagar sus impuestos para maximizar ganancia, que otra cosa. Claro. Bueno, y esto es uno de los acontecimientos, uno de los hitos, digamos, en el camino hacia la declaración de la independencia. Después, la represión británica, o sea, empieza a incrementar tropa, presencia en las colonias, y bueno, empieza a haber choques armados. Está también la masacre de Boston, que no me acuerdo si fue antes o después del motín del té, pero fue ahí nomás. Un episodio, digamos, donde algunos colonos empiezan a tirarle primero nieve, después piedras, después escupitajos, después se suben al alambrado, y no había ningún árbitro que dijera que no había garantías para seguir con el partido. Entonces, extraordinario, claro, como tiene que ser. Claro. Y entonces
los soldados británicos disparan y hay 5 muertos. Entonces ahí empieza, digamos, entonces las colonias empiezan a armar milicias propias, Claro. y ahí ya empieza la lucha abierta. Y al cabo de una serie de gestiones que no funcionan, de intentos de reconciliación, el famoso 4 de julio de 1776, las 13 colonias declaran la independencia. Y se desarrolla esta guerra que, ya lo dijimos, al cabo de 5 años logra la derrota militar británica, y finalmente termina en la independencia norteamericana. Ahora, digamos, ¿fue una guerra por la libertad? Sí, había, digamos, un abanico dentro del Frente Revolucionario de tipos más progresistas, digamos, como Thomas Paine, por ejemplo, o Alejandro Hamilton, y otros más conservadores, como por ejemplo Thomas Jefferson, que escribe la Declaración de la Independencia. Dice: los hombres son creados libres, pero él mismo era un propietario esclavista, y lo fue hasta el final de su vida. Y ahí, digamos, está la cuestión donde podemos discutir un rato el potencial de lo que tenía de revolución social la independencia yanqui. Porque es cierto que fue una rebelión de pequeños propietarios y pequeños campesinos del norte, que además también veían frenada su expansión hacia el oeste, porque los británicos, a su vez, a los franceses de Quebec, querido espectador, si se le está complicando, haga pausa y tome nota. Esto a veces tiene muchas ramas al mismo tiempo. Sin duda, lo bueno de YouTube es esto: puede poner pausa, puede vernos otra vez por si no entendió algo. Claro, puede cerrar los ojos para no vernos y escucharnos, que es lo que recomendamos. Totalmente. Incluso lo único que nos estaría faltando es la publicidad y los precios de la publicidad de la televisión, que eso es lo que nos estaría faltando. Pero bueno, igual, es lo que hay. Todo no se puede. Digo, la corona también, aparte de los impuestos, había una prohibición de ir a conseguir tierras más allá de cierto límite, porque al coparle Canadá a los franceses, habían heredado también a los colonos franceses. Entonces la corona tenía que hacer equilibrio entre unos y otros. Entonces, falta de tierras, una limitación para no poder colonizar más allá de cierto punto. Presión fiscal que, digamos, atentaba contra la autonomía y la idea del individuo, que tenía una serie de derechos inalienables frente a la monarquía. Bueno, digamos que eso es uno de los aspectos verdaderamente revolucionarios. Ahora, al mismo tiempo, lo que sería la mano de obra forzada, los esclavos, que sobre todo estaban en el sur, en ningún momento se planteó la libertad, no se planteó ni siquiera, como si acá en el Río de la Plata, la libertad de vientre, que bueno, por lo menos los hijos de esclavos nacen libres en el nuevo país. No se tocó ninguno de esos temas, y esto, digamos, nos habla de que socialmente la guerra de la independencia norteamericana no tuvo un potencial tan explosivo como sí iba a tener, por ejemplo, la independencia de la América hispana. Así que sí implicó la liberación de grandes masas esclavas, de masas indígenas sometidas a servidumbre, entre otras cosas porque el carácter de la colonización británica fue mucho más racista. No hubo un mestizaje, pero bueno, eso también ya lo podemos desarrollar otro día. Y la otra cuestión que le da un tinte conservador a esta revolución era el frente de estos pequeños propietarios, artesanos, burgueses del norte, con los plantadores esclavistas del sur, tipos más dedicados a la agricultura basada en el trabajo esclavo. Gente que, digamos, entre sí en sus miras económicas no tenía tanto en común, pero hasta ahí convivían en base a la guerra contra enemigos comunes. Los franceses mientras fueron súbditos británicos, los británicos mientras la corona fue muy pesada, pero una vez pasada la independencia quedó una convivencia que se mantuvo en base a sucesivos compromisos, hasta que hubo un punto de no retorno, que fue la famosa Guerra Civil Norteamericana, justamente de la cual también habla Isert, y de la que podríamos hablar también un buen rato, ya que hay un tema dedicado a la batalla de Gettysburg. Y eso sería un disco, claro. Incluso porque este disco es doble en realidad. El segundo CD son 3 canciones unificadas que entre las 3 suman un poquitito más de media hora, y que de mi punto de vista a nivel musical es el gran punto alto de este disco. Y como decía Martín, sí, es como una especie de 3 temas, disco, no sé cómo llamarlo, conceptual sobre la batalla de Gettysburg, ¿sí? Musicalmente es un gran disco, súper recomendable. El típico, podríamos decir, heavy trash de Iced Earth, ¿sí? Sobre todo, digamos, como el que empezó a desarrollar hacia fines de los 90s, ¿sí?
un momento especial de la banda. Estaba saliendo Barlow, ¿sí? El legendario o el cantante más representativo de la banda. Fue contratado Halford, miren qué engaño, Ripper Owens para cantar, mientras estaban Judas Priest, pero a ese momento se confirma la vuelta de Halford. Owens queda como cantante oficial de Iced Earth. Bueno, no dura mucho. En las líneas vocales se pueden ver una clara influencia de Judas Priest, ¿sí? Y para terminar, que es el broche de oro, yo le voy a pedir al profe que se pare, porque creo que esto es lo más destacable de este programa hoy, con la remera que vino a hacer este programa. Creo que se ve bien ahí. Sí, yo supongo que sí. Si no, bueno, subí tú a la silla, no sé, que la gente te vea. Ahí está, exactamente. Hoy el profe, en su debut en el canal, vino a hacer un programa dedicado a la independencia estadounidense con una remera de Moscú, como no puede ser de otra forma. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Sí, profe? Un bienvenido. ¿Sí? Nos vamos a quedar un rato. Exacto. Y van a venir más programas. Vamos a hablar de discos conceptuales, vamos a hablar de canciones que traten sobre temas históricos. Stay Metal.